Vamos a compartir una palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy, que ha dispuesto para cada uno de nosotros hoy. Sí, esa palabra lleva por nombre la real obediencia. ¿Cómo debe ser? Es un título, ¿verdad? La real obediencia. ¿Cómo debe ser? Empezando porque debemos ser obedientes, ¿verdad? A sentarnos tranquilos, ¿verdad? A escuchar la palabra, ¿sí? Hay una historia muy bonita en lo que es el libro de Segunda de Reyes, que ya la hemos escuchado aquí de tanto de nuestro pastor como de nosotros, y se trata de aquel relato de el general Naamán, ¿se acuerdan, verdad? Los que no recuerdan, le vamos a hacer un pequeño, muy corto relato, justamente porque se asocia bastante al tema que nos atañe en el día de hoy. Y antes de entrar en materia, quisiera traer a colación esa historia pequeña del general Naamán. Naamán era un general sirio. Siria está a unos 330 kilómetros al noroeste de Damasco, donde vivía el profeta Eliseo. Entonces, acontece que Naamán estaba padeciendo de lepra. Era un gran general, tenía funciones de primer ministro, de ministro de defensa, y todo el mundo estaba a su alrededor. Entonces, el general Naamán, al sentirse afectado de lepra, ya llegando a las últimas, había escuchado que en Israel había un profeta que sanaba a la gente que iba a su casa. Y él decidió coger el camino de 330 kilómetros, me imagino que a caballo, o no sé cómo lo haría, pero sí, y llegó hasta Damasco, donde estaba Eliseo. Como él era un general influyente, pero en Siria, no en Israel, él pensó que el profeta les iba a estar esperando con bombo y platillo y que lo iba a recibir una comitiva. Sin embargo, el profeta no lo recibió. El profeta mandó a su asistente que lo recibiera. Primero, para que reconociera por vía de Dios que el que se humilla será exaltado, no importa cuán grande sea, ¿verdad? Y el que se enaltece, como es lógico. Entonces acontece que el general Naamán llega, es recibido por el asistente de Eliseo. Y entonces se le dice, pero yo vine porque a mí me dijeron y yo quiero hablar con el profeta. Él dijo que no, le mandó un mandado. ¿Cómo así? Sí, que vaya al río Jordán y que se zabulla allí 7 veces. Métase ahí. Bueno, el caso es que él le dijo, pero en mi pueblo hay río por pipa. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Si yo hubiese querido, yo me tiro en mi pueblo, que hay 2 o 3 ríos tan buenos como el Jordán. Y entonces el asistente le dijo, bueno, eso fue lo que dijo el profeta. Cogió su pique y dio reversa y se fue. En el camino, sus siervos que van con él, la defensa, los guardaespaldas, le dicen, oiga, mi general, usted debería hacer un poquito más. Si usted vino tan lejos buscando, usted debería hacer aceptar lo que le dijo. Y él bajó la cabeza así, lo miró y le dijo, bueno, está bien. Y se devolvió y fue y decidió zabullirse 7 veces y salió exactamente como le había dicho el profeta a su asistente. Salió limpio. El hombre fue obediente al final, pero no al profeta, sino a sus guardaespaldas, ¿verdad que sí? Pero fue obediente. Fíjense cómo se manifiesta la desobediencia. El general le dice, mi señor, yo quiero darle un presente porque usted me sanó. Y le dice al Eliseo, no, aquí no, esto no es por paga. Usted no tiene que darme nada, a mí nada, váyase en paz. Y se fue. Cuando gira, coge su caballería. Gipsy, que está a la expectativa, el asistente, dice, pero déjame ver si a mí me sale algo. Hexi. Y se le va atrás y le dice, mire, le mandó a decir el profeta que usted sabe que allá se necesita alguna cosita para arreglar la casa, esto, aquello. Y entonces, que estamos medio desbaratados. Entonces, él dijo, bueno, aunque sean 3,000 reales, denos algo. Pues está bien. Le boronea. Y el hombre vuelve para atrás y quiere cubrirse ante Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? No, todo bien, tranquilo, no hubo problema. Y no le dio nada. Dice,
Sí, pero usted sabe y que mire. Ahora por su desobediencia se van a invertir los papeles. Lo que él tenía le toca a usted y a toda su familia. En una palabra, salió Giezi leproso y el general sano, por obediencia y por desobediencia. Que la gloria sea para Dios y que nos sirva este relato como puerta de entrada a este tema, que es la real obediencia. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo mantener la real obediencia? La palabra obediencia es una acción voluntaria de la persona, es una acción voluntaria. ¿Usted es obediente o es desobediente? Pero ¿qué pasa? Nos manda a obedecer una orden, o una norma, o una ley. Hay un principio de una ley que dice que usted no puede darle una galleta a un policía, porque si no, el policía de allá para atrás va a venir de una manera diferente. Es una orden y es una ley. Entonces, la obediencia es exactamente cumplir esa acción, porque obedecer es un verbo, es una acción que debemos nosotros cumplir con ella. El Señor nos enseñó la obediencia en la cruz. Jesús, parte importante de la Trinidad de Dios, pudo haber con un stop de su mano detenido a todos aquellos que fueron a apresarlo, pero Él tenía que cumplir la palabra de que Él tenía que hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz y que en la cruz al tercer día resucitara. Y aunque Él podía, como lo hizo con Pedro cuando le cortó la oreja al guardia, así mismo como lo hizo con Pedro de coger la oreja y pegarse, Él pudo haberlo hecho con el que lo apresó y con el que le hizo todo. Pero Él fue obediente hasta la cruz. Y allí nos enseñó la obediencia. ¿Y cómo nos la enseñó? Haciendo Él la voluntad de su Padre. En una palabra, la obediencia para nosotros los cristianos es cumplir por encima de todo, primero, la voluntad del Padre. Primero que todo, debemos cumplir con la voluntad del Padre. Y así nos asemejamos más a Cristo, quien cumplió al pie de la letra la voluntad de su Padre. De esa forma nosotros le demostramos que el Señor es nuestro verdadero guía y nuestra verdadera vida. Si nosotros cumplimos y aceptamos la voluntad del Padre, nosotros sin lugar a duda cumplimos con la ley de que Dios es el centro de nuestra vida y que cumplimos con eso, porque hacemos la voluntad del Padre como Él la hizo. Entonces, la voluntad del Padre nosotros debemos tenerla como un estilo de vida natural, hacer la voluntad. ¿Dónde está expresa la voluntad? Aquí está, toda la voluntad del Padre está acá. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay todo lo que es el mandamiento que Él nos dio para que nosotros cumplamos con su palabra. Entonces, la prueba más grande de fe que un cristiano puede tener se llama la obediencia. La prueba más grande de fe es la obediencia. Yo tengo fe, pero una cosa es que yo tenga fe y otra cosa es que obedezca. Entonces, la prueba más grande que yo tengo para yo ser real la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no sé. Yo sé que viene y estoy convencido de que eso viene, pero yo voy a ser obediente para que eso acontezca. Que a veces no lo soy, lo suficiente. Cuando hablamos de fe, hablamos de que hay algo que no tenemos, pero tenemos la esperanza de que viene. Y entonces, además de tener la esperanza, estoy produciendo la verdadera obediencia para que eso acontezca, porque es una acción. Obedecer es una acción, vuelvo y lo repito. En algún momento de la vida todos tomamos una decisión. Todos tomamos una decisión. Por ejemplo, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Esa es mi primera decisión que debo tomar. Siempre recuerdo, mi esposa dice que hay 3 cosas que todo ser humano debe hacerla al pie juntilla y debe tener mucho cuidado. ¿A qué Dios voy a amar? ¿Con quién me voy a casar para pasarme la vida entera? ¿Qué carrera voy a estudiar por la cual voy a permanecer toda mi vida en eso? Uno debe tener mucho cuidado en elegir esas 3 cosas. Primero, ¿con qué Dios yo me voy a relacionar? Si con el Dios Mamón o me voy a relacionar con mi Dios, mi Padre Celestial. Pero aquí en este caso, a nosotros nos interesa sobre todo que sepamos tomar una decisión para ser obediente a ella. ¿Con quién me voy a casar? ¿Me voy a casar para yo ser infeliz y para no tener amor, paz, para no tener un hogar, para yo no tener una hoguera de fuego, de amor en mi casa que me permita tener ese oasis en donde yo viva? ¿O por el contrario me voy a casar para tener una desgracia en mi casa? No, nadie se casa para eso. Voy a ir a la universidad, todo el mundo se casa con un plan, pero con un plan para bendición.
no para maldición. Entonces, si tú eliges a una esposa sabiendo que vas a tener dolores de cabeza cuando te cases, bueno, pues tú mismo te labraste tu propio destino. Es una cosa que se cae de la mata. Por esa razón nosotros en este día vamos a escuchar qué nos dice el Señor a propósito de cuál es la clave que nosotros debemos hacer en obediencia para nosotros poder ser bendecidos. Y si tienen una palabra en la mano, yo quiero que me la busquen en el libro de Deuteronomio, un capítulo muy manoseado, pero que tenemos que volver a hablarlo, y es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Es un capítulo muy manoseado, estamos ya, como se dicen por ahí, hartos de decirlo, pero nunca nos cansaremos. Desde el verso 1 hasta el verso 14. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Dice su palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá, y cuando el Señor habla en cada palabra, en cada capítulo de la Biblia donde el Señor le habla, de cierto, o cuando le dice, acontecerá, es porque es una axioma. En matemática, axioma quiere decir que es una verdad de verdades, que es algo que va a ser y será y es. Entonces, cuando el Señor le dice a ti, le dice en la palabra, comenzando, dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y al final dice, si oyeres la voz de Dios. Entonces dice el capítulo 3, el verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito será en tu salir. Jehová derrotará al enemigo que se levantare contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tus tierras, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Dice el 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Dice el 13 final. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guarde y los cumpla. Y el 14 finalmente dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Fíjense cómo él empieza esta palabra de una manera extraordinaria, hablándonos que esto va a acontecer. Dice, y acontecerá que si tú oyereis la voz de Jehová tu Dios y le diereis cumplimiento a sus mandamientos, entonces Jehová tu Dios te bendecirá con todas estas bendiciones. Nosotros con mucha frecuencia escuchamos a hermanos de muchas congregaciones, yo soy cabeza, yo no soy cola, pero ¿eres obediente? A veces decimos que somos cabeza y que no somos cola. Y a veces decimos que van a salir 1000 a la diestra y 7000 y 10,000 a la siniestra, pero no somos obedientes, ni siquiera a nuestros padres, ni siquiera a nuestros pastores, ni siquiera a nuestras autoridades. Y Él nos manda que cumplamos esta palabra.
que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice que toda autoridad es puesta por Dios y por tanto debemos obedecerle. Entonces, si usted no obedece a las autoridades, ahí comienza usted a estar violando esta ley que Él te dice que te manda para que tú, en tu obediencia, reciba una oleada de bendiciones que están descritas allí. Esas bendiciones, como es natural, se convierten en maldiciones en el verso 15 hasta el verso 28 del mismo capítulo, si usted no hace lo que Él dice que tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que el Señor nos pone una pauta para nosotros ser bendecidos. Tenemos que ser obedientes. ¿Creen ustedes que si Jesús no hubiese sido obediente, Él hubiese cumplido con la palabra de Dios, de su Padre, y Él hubiese ido a la cruz y hubiese resucitado el tercer día? No. Hasta ahí hubiésemos llegado. Estuviéramos en la Torá todavía, ¿verdad? Se hubiese abortado la obra redentora de Cristo. Pero Él no. Él cumplió al pie juntilla la palabra y es lo que nos manda a nosotros hacer hoy para que podamos ser bendecidos. ¿Cuántos de nosotros escribimos bendiciones? Tú le envías bendiciones. Pero, ¿cómo bendiciones? Bendiciones es una acción. No. Dios te bendiga, es una acción. Porque Dios hace lo que tú le estás solicitando cuando tú pides esa acción. Bendiciones. Mucha gente lo hace como por un cumplido. Debemos aprender eso. Hay una condición sine qua non para nosotros ser bendecidos conforme al primero y al segundo versículo del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y es sencillamente que hay que ser obediente. Si no somos obedientes, no se da eso. Tanto tú como yo debemos mantener no solamente la obediencia, sino esa palabra que nos ha hablado hoy para que nosotros podamos estar exactamente en el camino de poder cumplirla, tenerla en nuestro corazón, como decía Josué. Átala a tu corazón, ponla en tablas, léela, estúdiala, escudriñala. Y donde primero somos desobedientes es en que no conocemos la palabra, porque no la estudiamos ni la leemos. Nos invitan a leerla al banquete del Señor, lo veremos ahorita, y no nos damos ese banquete. Somos desobedientes. Ahí empezamos siendo desobedientes. No conocemos la palabra y no la estudiamos, no la escudriñamos, no buscamos la manera de participar en discipulados, en cursos, en secciones donde se esté estudiando la Biblia. A veces nos venimos a la iglesia, nos quedamos chateando, tal vez, no le prestamos la debida atención a ese trascendental acontecimiento que es ponerte en contacto con la palabra poderosa de Dios. Entonces, nos llenamos de muchas palabras que no son las palabras que Dios quiere que tengan en el corazón. Porque dice el libro de Romanos 6:23 que dice que de la abundancia del corazón. Entonces, si tú estás lleno de palabra de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? Palabra de Dios. Pero si estás lleno de Twitter, de TikToker y de cosas de estas, de tu corazón, ¿qué va a salir? Va a salir eso. Entonces, vámonos a llenar de la palabra cada día. Vamos a buscar la manera de estudiarla, de escudriñarla. La palabra de Dios cada día nos enseña algo. Cada día. Usted puede leer ese capítulo 28 10 veces y a la número 9, a la 10ª, le va a mostrar algo que en realidad usted no lo había visto antes. Porque la revelación de su palabra, que es tan poderosa, se ve en dimensiones distintas. Y Él tiene dimensiones extraordinarias, sobrenaturales. Cosas que usted no puede ver porque la simplicidad suya, lo finito de su mente, no puede permitirle ver lo infinito de la grandeza de Dios. Entonces la obediencia trae bendición, es algo que se dice con mucha frecuencia. La obediencia trae bendición. Pero sencillamente, a veces nosotros entendemos que siendo obediente, nosotros garantizamos esa bendición, pero estamos haciendo otra cosa que perjudica a la bendición. Hay 3 aspectos que debemos hacer permanentemente para que nosotros podamos mantener esa bendición. Número 1, escuchar. En este caso, la palabra de Dios. Leerla es escucharla, ¿verdad? Número 2, confiar. Si no confiamos en lo que escuchamos, no estamos en nada, ¿no? Y número 3, obedecer. Si no hacemos esos 3 aspectos, si no tomamos en cuenta de que si no escuchamos la palabra, si no confiamos en esa palabra, si no obedecemos esa palabra, si yo le digo a usted, mire, siéntese en esa silla, usted escuchó, pero usted confió en lo que yo le estoy diciendo, usted viene y se sienta.
Y después que usted se siente, entonces usted se sienta en la silla y va a comenzar a obedecer lo que yo estoy diciendo. Usted está haciendo las tres cosas. Pero yo puedo decirle, venga, siéntese en la silla. Quizá usted escucha, tal vez se sienta, pero no lo hace con la confianza. Usted no va a poder cumplir con esos tres aspectos que son básicos en lo que es la obediencia. Lo bueno siempre, a veces es agradable. Lo bueno siempre, a veces es agradable. Sin embargo, lo agradable no siempre es bueno. Lo agradable no siempre es bueno. A veces nosotros entendemos que la obediencia muchas veces no es fácil. Dice, oye, yo quiero hacer lo que tú me dijiste, pero es que es duro, es que es difícil. Yo quisiera hacerlo. Yo quisiera cumplir con la palabra que me dice que no robe, que no mate, que no hurte, que no adultere. Pero es que es difícil. Yo vivo amenazado. El enemigo vive tentándome a cada rato. Es difícil. Claro que es difícil. Pero no siempre lo agradable es bueno. Pero a veces lo agradable, aunque sea difícil, es bueno. Josué 1:8 dijo que nunca se aparte de ti y de tu boca este libro de la ley, queriéndonos dar un mandato de que esa palabra, todos esos reglamentos, esos mandamientos que Dios les dio en el desierto a Josué para que cumpliera con ellos en Israel y en la tierra prometida, le dijo, mira, cumple con ellos, ¿para qué? Al final dice, y todo esto, dice al final el capítulo, porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. O sea, cuando uno cumple con la palabra de Dios, le pasa como a Jesús. Él cumplió con su palabra y al final todo salió. En la medida en que nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, en la medida en que lo buscamos, en la medida en que nuestra relación íntima con Cristo se hace más grande, más fuerte, en esa misma medida entonces nosotros vamos a recibir mucho mayor facilidad de poder ser obediente al Señor. En el mismo orden que nuestra intimidad con Dios es mayor, en ese mismo orden, el orden de intimidad con Dios me da fortaleza para nosotros poder ser más obedientes. En la Biblia hay muchos personajes que fueron obedientes. Moisés fue uno muy obediente, tremendo, un hombre de Dios. Elías, Caleb, David, Josué, fueron obedientes. Se dice que Josué y Caleb fueron los únicos que nunca se quejaron en el desierto. Por eso tenían, dice la palabra de Dios, un espíritu diferente. Y este espíritu diferente de Caleb y de Josué le permitió ser a quienes se les encomendó asumir y llegar a la tierra prometida después que Moisés muere. Pero hay un personaje en la Biblia que para mí es uno de los más obedientes y de los menos mencionados. Por eso lo incluí y se llama José. Pero no José el hijo de Jacob en este caso, sino José el esposo de María o el papá natural de Jesús. Yo quiero leer en el libro de Mateo, en el primer capítulo, lo que aconteció cuando iban a ser Jesús, ¿verdad? Con el nacimiento de Jesús. Si leemos la palabra en el libro de Mateo 1, 18, ¿lo tienen por ahí? 18 al 25. Si lo tienen por ahí, lo pueden leer conmigo. Mateo 1, el primer libro de los evangelios, ¿verdad? Mateo, en el primer capítulo, donde se habla de la genealogía de Jesús, pero en este caso vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Mateo 1, ¿verdad? Y comenzamos en el 18. En el verso 18, que dice el nacimiento de Jesús. Y leemos, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando se habla de estaba desposada, quiere decir que no estaba casada aún. Eran novios. Y eso se confirma en el segundo verso, cuando dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso separarse de ella secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo,
he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor les había mandado y recibió a su mujer. Y el verso último, 25, dice, pero no la conoció, quiere decir no se acostó con ella, como decimos aquí, no estuvo con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estos versos del 18 al 25 nos dicen a nosotros que este era un hombre súper extraordinario. Este fue quizás el verdadero papá de Jesús en lo que es la obediencia. ¿Quién de nosotros, tengo una novia, me voy a casar y me sale ella, oye, yo estoy embarazada? ¿Y de quién? Lo primero, ¿de quién? Bueno, mío no es, del Espíritu Santo. Ah, sí, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Tú me puedes contar eso. Y por ahí María se va, ¿verdad que sí? Hasta llegar a donde uno se imagina. Pero ¿qué ocurre? Este hombre no pensó así. Él en secreto ni siquiera se lo dijo. La honraba de tal modo que ni siquiera se lo dijo, sino que él pensó para sí en secreto. Oye, cualquiera la deja. Y deje eso así. Y fue y se acostó a su casa. Entonces el ángel del Señor le habla en sueño. Y él, que era un hombre de Dios y de fe, él oyó el ángel y él entendió que era el ángel del Señor que le estaba hablando. Y él creyó. Primero oyó, después confió y finalmente obedeció. Y él definitivamente, aún pasando por esa situación, tomó la decisión extraordinaria de decir, bueno, como ahí hay un hijo del Espíritu Santo, mientras esté en el vientre, no me acostaré con ella. O sea, eso le dio un puntito extraordinario a su santidad. José fue un hombre extraordinario, obediente como su propio hijo natural Jesús. Primero recibió a María, consciente de que ella era una mujer justa y que era una mujer honesta, y él era justo y era un hombre de Dios y era un hombre de fe. O sea, él oyó, creyó y obedeció. ¿Cuántos de nosotros hace eso? Nadie. Aquí yo lo busco y no lo hay. Ninguno seríamos capaces nosotros de hacer eso. Pero no solamente aquí. Son hombres de Dios extraordinario que Dios diseña con un propósito. José tenía el propósito de cumplir ese mandato, porque sin José y sin María, con la educación que le dieron, a los 9 años, ¿dónde estaba Jesús? En la iglesia, en el templo. Y dice su palabra que el lenguaje de Jesús era otro, por la educación que le dieron. Porque José tenía ya el mandato de Dios para que lo guiara, porque era el Hijo de Dios. Esto no se descubrió sino a los ¿cuántos años? A los 30 años de Jesús. El hijo del carpintero. Ese era el cualquiera, lo cualquierizaban a Jesús. Pero Jesús le daba manifestaciones. Cuando él se perdía, aparecía en el templo. Y allí en el templo él hacía lo que hacía todos. Y ministraba, dice su palabra. Él ministraba aún estando pequeño. Está buena la lluvia, ¿eh? Desde ayer cayendo. Qué buena. Temprana y tardía, pero buena, ¿verdad que sí? Ahorita no saldremos de aquí, nos quedamos aquí en calor. Pero bien. Entonces José no dudó. Él solo creyó y obedeció. Él no dudó nunca, nada. Creyó y obedeció. Hay varios enemigos de la obediencia. Primero, el enemigo natural de lo que es la fe, que lo conocemos como la duda, ¿verdad? La duda. Como la fe, decíamos al principio decíamos que la obediencia era el cumplimiento de la fe. Entonces, la fe tiene un enemigo natural, se llama la duda. Pero la obediencia tiene un enemigo sobrenatural, vamos a llamarle así, se llama la excusa. La excusa, la justificación. Todos nos justificamos o ponemos una excusa cuando tenemos que obedecer algo. Si es para obedecer algo que nos va a tocar de frente, ponemos la excusa más grande para que usted se impacte más.
Siempre recuerdo un famoso tío que yo tuve, que lamentablemente ya falleció, pero que tuvo la cachaza de llevar a su empresa un certificado médico de defunción de su mamá para que le dieran la bonificaciones, ¿verdad? Un dinero que le daban por la muerte de su mamá, un tío mío. Que en el infierno te digo que en gloria esté. Entonces así nosotros buscamos excusas que son trascendentes para que impacten al otro. Buscamos manera de justificar para que impacten al otro. O sea, a veces las excusas para nosotros no obedecer. No venimos a la iglesia, ay, usted sabe, pastor, se me presentó una situación. Por eso el Señor nos enseñó en un pasaje de la Biblia, ¿por qué razón nosotros no debemos excusarnos? Está tomado del libro de Lucas, en el capítulo 14, y quiero que lo leamos, porque es interesante. Desde el verso 15 hasta el verso 24. Dice la palabra de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús le escuchó, y entonces le dijo Jesús, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan conmigo, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, una finca, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. El segundo dijo, he comprado un carro nuevo, tengo que ir para Punta Cana a estrenarlo. No puedo ir a la iglesia. Voy a probarlo. Te ruego que me excuse con el pastor esta vez. El otro le dijo, acabo de casarme y tengo que irme de luna de miel para Miami. No puedo ir a la iglesia esta semana. Así es que tranquilo. Vuelto el siervo le dice, le hace saber al Señor y le dice, entonces muy enojado el padre de familia le dijo al siervo, ve entonces pronto a la plaza y a las calles de la ciudad y trae acá a pobres, a mancos, a cojos, a los ciegos y a todo lo que tú encuentres, que todo este banquete es para ellos. El manco, el cojo, el ciego, el sordo, el mudo, son todos ustedes que han decidido venir a la cena del Señor, al banquete del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces le dijo el siervo, Señor, se ha hecho de todo como tú me mandaste y aún queda espacio, hay lugar todavía. O sea, la mesa todavía está media vacía. Y el Señor entonces le dijo, ve entonces por el camino y por los vallados y tráelo a la fuerza. Le dijo, fuérzalos, tráelo a la fuerza a entrar para que se llene mi casa, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Fíjense cómo el Señor le da las herramientas al Hijo de Dios, al cristiano, para que no se pierda estos banquetes que Él tiene cada domingo. Y fíjense cómo muchos ricos que uno invita, a ricos, a poderosos, a algunas personas que tienen alguna condición de que se creen que son, uno los invita a la casa del Señor y ellos siempre tienen una excusa. No, que yo tengo mucho trabajo, que el domingo tengo que pasarlo pasando inventario, porque tú sabes, yo no puedo ir a la iglesia. Y el Señor nos invita cada día a disfrutar del banquete de la cena del Señor, pero nosotros le ponemos una excusa. Y a veces incluso, siendo nosotros ya cristianos, somos desobedientes a este banquete que nos da cada domingo. Uno de los mandamientos nos dice que debemos apartar un día para Dios. Los adventistas lo separan completo, ¿verdad que sí? Nosotros sacamos este domingo para eso. Y en este domingo uno debe de tener una consagración para Dios, uno debe de estar preparado para Dios. Y nada ni nadie debe sacarlo de esa obediencia al Señor para este día. Lamentablemente disfrutamos poco a veces de la cena del Señor por desobediencia y nos vamos a
lugares donde Dios no quiere que estemos. Entonces, ¿por qué le decimos que no a Dios? A través de invitaciones que Él nos hace. ¿Por qué nosotros cuestionamos cuando debemos ir a la escuela de discípulos o a la escuela de nuevos discípulos, a una escuela que nosotros hacemos aquí, que se llama las verdades bíblicas, que son justamente para nosotros edificarnos clínicamente? ¿Por qué les decimos a Dios cuando preparamos la célula para edificarnos con la palabra? Decimos, no, yo los jueves yo tengo otras cosas que hacer. Y de verdad que yo me siento a veces, digo, pero oye, un banquete como este uno se lo pierde. Lo decimos siempre, doña Iris, que es una decana, doña Clara. Somos postalitas repetidas, pero gracias a Dios que somos repetidas, ¿verdad, doña Iris? Entonces, ¿cómo les decimos? Los martes que estamos estudiando la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Los martes, estás en tu casa, conectado desde tu chat ahí, que no tienes ni que moverte. Y te edificas y creces y comienzas a llevar tu palabra para que cuando hables de tu boca salga como lo que esté en tu corazón. De verdad que cada uno de nosotros debemos necesariamente sentirnos bienaventurados porque tenemos el privilegio de recibir la palabra. Bienaventurado viene del latín bienaventuranza, que quiere decir doble o triplemente feliz, bendecido, doblemente bendecido, triplemente feliz, cuando uno es bienaventurado. Entonces muchas veces nosotros nos acostumbramos al banquete de la familia y ponemos excusa porque invertimos la prioridad. El orden de prioridades a veces lo invertimos. El orden debe ser Dios, la familia, el trabajo, la iglesia. Ese es el orden. No podemos dejar el trabajo para venir a la iglesia, porque entonces no podremos ni mantener la familia, ni poder llevar a la iglesia nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tenemos que poner el trabajo como primero, antes que la iglesia. Pero Dios debe ser primero. Y después de Dios la familia. No podemos hacer inversión. No, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo un encuentro con mi familia. Tu familia está después de Dios. Y siempre debe estar. Porque cuando tú tienes, como decía mi abuelo, cuando estás apurada que no encuentras qué hacer, ¿a quién tú acudes? A Dios. Tu familia depende de Él y te la dio Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros anhelamos obedecer aún el 10% de lo que se predica aquí cada domingo? Anhelamos tener eso y hacerlo nuestro y activarlo en nuestros corazones y obedecer a ella. Con el 10% yo creo que nosotros tendríamos para nosotros poder tener el poder que dice el libro de Hechos cuando llegue sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder que nosotros podríamos tener solamente cuando llega sobre nosotros el Espíritu Santo, solo tenemos activando todos los mensajes que se dan desde este púlpito justamente cada domingo. Son muchos. Ahora, nosotros tenemos que activar eso siendo sencillamente obedientes. Obedientes. Yo le digo a mis pacientitos que debemos ser obedientes. Dice, ¿cómo así? Dice, oye, ve y cierra la boca. Porque para ser obediente hay que escuchar, confiar y obedecer. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos obedientes. Él espera que nosotros seamos obedientes. Que además de esto nosotros podamos en todo tiempo dar un testimonio de esa obediencia. Como padres, si yo obedezco a mi Padre Celestial, mi hijo que me obedece a mí tiene mucho más posibilidades de desarrollar un estilo de vida de obediencia que aquel que no lo hace. Ahora, si yo soy desobediente a mi padre, yo no le voy a dar un testimonio a mi hijo. Como decíamos el Día de los Padres, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Entonces, la obediencia mía va a crear una obediencia generacional en mis hijos y en mi descendencia. Es una gran visión generacional de obediencia que va a dar al traste con prosperidad. Decíamos que la obediencia trae bendición. Y no solamente bendición, también le trae a uno todo lo que son lo que arrastran las bendiciones, ¿verdad? Serás primero, no será último, ¿verdad? Será cabeza, no cola, ¿no? Llegarán las bendiciones, como dice su palabra, caerán 1000 a la diestra, a la siniestra. Entonces debemos hacer finalmente, no quiero ir más lejos porque entiendo que necesariamente lo que se haya dicho sobre obediencia aquí está dicho. Pero necesariamente nosotros debemos hacer de la obediencia, así como hacer del perdón, un estilo de vida.
así como nosotros tenemos a Cristo como nuestro centro de nuestra vida, como un estilo de vida en Cristo y queremos modelar a Cristo, así nosotros debemos modelar a Cristo en la obediencia. Debemos ser obedientes para que en todo momento la obediencia nos da solidez a nuestra fe en Cristo. Y no hay un acto de obediencia que no traiga consigo una bendición. No hay un acto de obediencia que no traiga consigo una bendición. Cuando yo obedezco a mis padres, lo que Él me dice, estoy honrándolo. Y eso va a traer bendiciones que están establecidas en la Biblia cuando yo honro a mi Padre. Entonces no hay un acto de obediencia que no traiga consigo una bendición. Estamos llamados hoy a ser obedientes con la intención de recibir del Señor no solamente las bendiciones que queremos, porque a veces queremos bendiciones tangibles. Dame un carro, dame una casa, dame esto. Y a veces oramos nada más pidiendo dame. Pero el Señor te puede dar salud, que es quizás la mayor bendición que tú puedes tener. Te puede dar una familia estable, que es la mayor bendición que puedes tener. Unos hijos sanos, que puede ser tal vez la mayor bendición que uno puede tener. En consecuencia, seamos obedientes, que Él tiene para nosotros una gran bendición. Que así sea. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú has puesto, Señor, en este momento y para que nosotros podamos guiarnos de tu palabra, que es el norte a través del cual debemos seguir. Gracias porque entendemos, Señor, que debemos atar tu palabra a nuestro corazón para que en todo tiempo de nuestra boca salgan tus palabras. Que tú nos des, Señor, sabiduría para que nosotros podamos ser obedientes. Así como Jesús fue obediente y obediente hasta muerte de cruz, que nosotros podamos ser también obedientes hasta muerte de cruz. Que nuestro sacrificio sea en obediencia, sabiendo que la obediencia nos va a dar el privilegio de nosotros poder estar en tu presencia en su momento, de ganarnos ese galardón que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Exaltamos tu nombre. Gracias, bendito Dios. Mira, Señor, a todos aquellos que han venido por primera vez a tu casa. Sé tú con ellos, Padre. Pon en su corazón ese anhelo de buscarte, de entregarle su vida. Recíbelo, Señor, bendito Dios. Que ellos puedan arrepentirse de todos sus pecados, bendito Rey. Que reconozcan que somos pecadores. Y recíbelo, Padre, y hazlo tus hijos, Padre mío. Que ellos puedan entender que hoy han venido con ese anhelo de estar en tu presencia y que tú lo has recibido como sus verdaderos hijos. Que tú seas, Señor, poniendo en su corazón ese arrepentimiento genuino y auténtico que les permita a partir de hoy ser una nueva criatura. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, sabiendo que todo lo que te pedimos en tu nombre, oh Padre, tú lo harás. En el nombre poderoso de Jesús.